11:47 de la mañana, estamos en vivo para toda la República Oriental del Uruguay a través de Canal 11 de Punta del Este y de nuestra página canal11.ui. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, es el doctor Matías Gelós, otorrinolaringólogo, especialista del Sanatorio Cantegril. Doctor, bienvenido a la mañana del 11. Bueno, muchas gracias. Bueno, el doctor Juan Manuel Sanguinetti no nos puede acompañar, está en este momento en una intervención quirúrgica, le fue imposible estar con nosotros, pero vamos a hablar con el doctor Gelós sobre la detección de la sordera en los recién nacidos. Exactamente. Bueno, la detección de la sordera en recién nacidos es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta. Se sabe que, según la Organización Mundial de la Salud, que 5 de cada 1000 nacimientos, 5 niños de cada 1000 nacimientos presentan sordera en algún tipo. Entonces es una enfermedad muy común, es más común que el síndrome de Down, que otras enfermedades que también son comunes. Entonces es importante una detección temprana de la sordera. Para la detección de la sordera lo que se usa sobre todo son varios métodos. Uno, que es el más importante, es lo que se llama las autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas es un dispositivo que, bueno, creo que ahí hay algunas imágenes. Es un aparatito muy sencillo que no precisa mucho entrenamiento, que lo que detecta cómo está funcionando la vía auditiva. ¿Ese es el aparato? Ese es el aparatito. Es un aparatito que no genera dolor, es inocuo, no lleva entrenamiento, tiene un bajo costo, una relación costo-beneficio muy baja, y que es repetible en toda la población. Y ese aparatito detecta la indemnidad de la vía auditiva desde el conducto auditivo externo, es decir, desde el pabellón auricular hasta el oído interno. Desde el 2008 hay un decreto presidencial que es obligatorio realizarlo a todos los recién nacidos en los centros que hay nacimientos, ya sean públicos o privados. Es decir, que es algo que hay que hacerlo de manera obligatoria, pero también se empezó así, se pensó así porque es una enfermedad muy prevalente. ¿Ah? Siempre que a grandes rasgos hay que ver chiquitos que tengan factores de riesgo para tener sordera o no. Los niños que no tienen factores de riesgo para sordera, se les hace el screening auditivo, es decir, la emisión otoacústica al nacimiento, es decir, se le hacen los primeros días de que nace, y si pasa el estudio, ya se da que ese niño está escuchando bien. Si no llega a pasar ese estudio, se hace otro tipo de estudios al tiempo, que ya son estudios en los que se ve cuánto el niño escucha o en dónde estaría la falla en la audición. Después están los niños con factores de riesgo para sordera. Los factores de riesgo para tener sordera son varios. Son niños que nacen prematuros, con bajo peso, niños que tienen un peso bajo, menor a 1500 gramos, niños que tienen obviamente antecedentes familiares de sordera o que han tenido lo que se llama hiperbilirrubinemia. Son varios los factores de riesgo que hay que detectar para saber si ese niño tiene ya más chances de padecer una sordera. A esos niños, aparte de la autoemisión acústica, al nacimiento se les hace lo que se llama el potencial evocado auditivo. El potencial evocado auditivo, como dije, es un estudio más complejo, pero que nos dice la indemnidad de la vía auditiva y dónde está el problema. Y bueno, ¿y por qué también es importante hacer este tamizaje en los recién nacidos? Porque también cuanto antes se actúe, siempre el resultado en el niño va a ser mejor. Digo, la sordera no detectada trae obviamente alteraciones a nivel social, de aprendizaje, de profesional. Entonces, siempre cuanto antes se actúe en el tamizaje auditivo, es decir, en rehabilitar esa audición, siempre va a ser más beneficioso para el niño. Una de las preguntas es qué herramientas de rehabilitación hay. Obviamente depende de en qué lugar el niño está en ese abanico, ¿no? Pero... Exactamente. Las herramientas de rehabilitación realmente también dependen del grado de sordera que se detecte en ese niño. Realmente las sorderas, lo que son leves a moderadas, la rehabilitación es en base a los audífonos. Ya las sorderas más profundas, la rehabilitación, si bien primero se coloca un audífono hasta el año, ya es en base a lo que llaman los implantes cocleares.
El implante coclear es un dispositivo que vuelve la audición, devuelve la audición al paciente que tiene una sordera severa, profunda. Es un dispositivo que se coloca a través de una cirugía. Tiene dos dispositivos, dos dispositivos, el implante, uno externo y uno interno. El interno que se coloca a través de una cirugía, y se coloca un electrodo en el oído interno, y un externo que recibe las señales auditivas y manda esas señales al dispositivo interno. Y eso devuelve la audición a los niños, y eso genera que cuanto antes se haga esa rehabilitación, ese niño pueda ir a una escuela normal, pueda tener una rehabilitación, un habla oralizada. Son muchos los beneficios del actuar temprano en cuanto a la sordera. También, dependiendo del grado, definitivamente se va a tener que depender de un dispositivo, de una intervención, de un implante, o después de cierto tiempo de tratamiento se puede recuperar la audición normalmente. Generalmente después que un niño se detecta que tiene una sordera profunda y se coloca un implante o un audífono, no, el implante es de por vida. Es lo que lo va a hacer escuchar. Sin el implante, el niño no va a tener audición. Digo, no es un órgano, no es una situación que se pueda recuperar, decir, bueno, una pérdida de la audición y se recupera. No hay una recuperación, porque hay ya una alteración a nivel celular ahí en el oído, que genera que ese oído no funcione correctamente. Entonces, con el implante es el único dispositivo por el cual se puede volver uno de los sentidos, que es la audición. Es el único de los sentidos que se puede volver a restaurar a través de un dispositivo electrónico. Por eso es una maravilla del mundo actual que hay, ¿no? Y que se puede restablecer a niños que no van a tener audición, darles la posibilidad de tener una vida parcialmente o prácticamente normal. Eso se debe complementar después, obviamente, porque a la hora de comenzar la etapa de la comunicación también necesitan una ayuda, ¿no? Son dispositivos que llevan también una rehabilitación, obviamente, llevan años de fonoaudiología, que les enseñan a escuchar, cómo se escucha con el implante, pero sí, es algo espectacular. Esa es la imagen de un niño implantado. Es espectacular cómo les cambia la vida, ¿no?, cuando se detecta prematuramente. Seguramente muchos de los televidentes habrán visto videos en los cuales un niño empieza a recuperar el oído. Sí. Y cómo se maravilla, ¿no? La emoción, la sorpresa, el ingresar en un mundo nuevo. Es imponente los videos que hay en el encendido del implante, se llama, que esos niños vuelven a un mundo de audición. Es imponente los videos esos, emocionan. Sin duda. Y bueno, estamos hablando de los sentidos, ¿no? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Los 5 sentidos que tenemos, más allá de que hay un sexto sentido en algunas personas, pero de los 5 sentidos que establece la biología, quizás el del oído es de los más estabilizadores o desestabilizadores, ¿no? Porque uno con el tema de la audición también pierde referencia y noción de espacio. Exactamente, muchas veces provoca alteraciones a nivel sensorial y provoca, sí, pérdida de estabilidad. Que eso es más común, sobre todo, verlos en las personas más mayores. Claro. ¿Hay algún tipo de estadística de qué prevalencia tiene la sordera en los recién nacidos? Exacto. 5 niños de cada 1000 nacimientos presentan sordera. Lo habías mencionado, ¿verdad? De esos 5, 4 van a padecer sorderas moderadas a leves, y uno de esos 5 va a padecer una sordera severa. Y es más, si el niño tiene factor de riesgo, que son los que mencioné antes para sordera, esa incidencia aumenta entre 20 y 40 niños. Es decir, es una incidencia muy, muy alta la de la sordera. Por eso es tan importante el tamizaje auditivo y el valorar la audición desde tan temprana edad. También, dependiendo de la gravedad de la dificultad auditiva, ¿también se traduce eso en dificultad en el habla? Exactamente. Hay 3 etapas en la vida que definen un poco cómo se va a desarrollar el habla. Está la etapa prelocutiva, que es hasta el año. Del año hasta los 3 años, 4 años es la etapa perilocutiva, y después de los 3 es la etapa poslocutiva. Por eso ahí se va a definir cómo el niño se va a desarrollar en cuanto al habla, en cuanto a la comunicación. Por eso siempre es importante la detección tan temprana. Cuanto antes se actúe, ese niño va a tener un habla más oralizada, más acorde a la edad. Antes, cuando no había
tamizajes o estos pesquisajes de sordera en recién nacidos, generalmente uno detectaba al niño sordo a los 2, 3 años, que ya es muy tarde. El niño ya empezó a hablar, ya empezó a conectarse, pero con un habla ya retraído o retrasada. ¿Cómo puedo detectar de repente si mi hijo, más allá de un estudio, ¿no? Pero yo en casa, de repente eso se hace a través de los controles pediátricos, ¿no? Pero de repente yo en casa notar algo del niño, alguna actitud o algo que de repente yo esperaba tal reacción y no la tengo. Exacto. Siempre lo importante es escuchar mucho a los padres, lo primero. Cuando los padres vienen y te dicen mi hijo no escucha, siempre hay que abrir los ojos y siempre hay que prestarles atención. Los signos sí, son sobre todo que los niños no se dan vuelta ante ruidos fuertes, ruidos estridentes, sobre todo a veces motos o ruidos muy fuertes que cualquier persona giraría para mirar, el niño no lo hace. Entonces en esos momentos es cuando hay que empezar a valorar ese niño y ver qué tipo de estudios hay que hacerle. Eso que estamos viendo que le ponen tipo auriculares y un un parche en la frente. Ese es un estudio de potencial evocado auditivo. Ese es un estudio en el cual se va a detectar cuánto el niño está escuchando. Este niño muy probablemente ya haya pasado lo que son las autoemisiones acústicas, que es el primer estudio que se les hace. Al no pasar ese estudio, se repite al mes si no pasa el nacimiento, y si ese segundo estudio no pasa, se le hace este estudio que es más sensible y específico y ve toda la vía auditiva. En el primer estudio, que es la autoemisión, que está en un video anterior, como dije, se les hace a todos los niños, pero hay un porcentaje de los niños que no pasa el estudio, entonces se les hace este otro. Sé que muchos, imagino que muchos en casa pueden estar diciendo, pobrecito, qué herejía que les hagan eso a los niños, ¿no? Los están judeando. Bueno, primero que son profesionales, obviamente, y les están haciendo estudios para tratar de llegar a una detección que permita un tratamiento y una mejoría de ese paciente. Y dejar claro que estos estudios no son invasivos, no son dolorosos. El niño muchas veces ni se entera que le estamos haciendo el estudio. Lo que se hace en estos estudios, sobre todo en este que están pasando, se le pasa ruidos a determinadas intensidades y frecuencias y a través de los electrodos se mide la actividad neuronal. Este estudio que está ahí, esa es la autoemisión, que ese es un estudio, es el que se le hace al nacimiento a todos los niños. Este es el estudio principal y es el que se hace en todos los centros donde hay nacimientos, es obligatorio hacerlo. A todos los niños y niñas nacidos es obligatorio hacerlo. Es obligatorio hacerlo por decreto presidencial en el año 2008. Hay que hacérselo a todos los recién nacidos, entre que nacen y antes del alta sanatorial. O sea que durante la internación, y eso obviamente los padres están en conocimiento, porque exacto, sí. No sé si lo harán en la sala, pero van a necesitar al niño o a la niña llevárselo, los padres. Generalmente, por lo menos donde trabajamos nosotros, las enfermeras de APS, Atención Primaria de la Salud, ellas van a la sala con los niños y ellas mismas les hacen el estudio. Es un estudio muy rápido, dura menos de un minuto. Y bueno, si no llegan a pasar esos niños, bueno, ya se hace una derivación al otorrino y ahí ya sigue, tiene otro seguimiento. Una prueba inmediata apenas del nacimiento, ¿no? Es como el pasarle el dedo por la planta exacto. del pie, a ver si tiene la exactamente. reacción Eso nerviosa. Es lo que hay que dejar bien claro, que es un estudio rápido, sencillo, indoloro para el paciente, inocuo, y es un estudio que es repetible en toda la población. Por eso se ha elegido este tipo de estudio como tamizaje o como para la detección auditiva en todos los recién nacidos. Luego, en una etapa posterior que se necesiten dispositivos, sean implantes cocleares o alguna otra herramienta, algún otro elemento, digo, ¿hay accesibilidad? Digo, ¿eso es caro? ¿Lo cubren los sistemas de salud? Generalmente los audífonos los cubre generalmente BPS, o hay maneras de cómo subvencionar los audífonos. El implante coclear lo cubre generalmente el Fondo Nacional de Recursos. Se hace toda una descripción del paciente y bueno, y eso va al fondo y el fondo otorga generalmente el implante y la rehabilitación posterior. Claro, o sea que en ese sentido la tranquilidad... Es decir, todos tenemos acceso ahí está. al implante y a la rehabilitación auditiva. Pues seguramente en las familias puede causar algo de impacto, ¿no? El detectar o el comprobar de que nuestro hijo, nuestra hija... Es un shock, claro, para todos los pacientes que se lo decís, es un shock, pero siempre es bueno esto, saber que hay una solución y que hay cosas para hacer.
hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, no había implantes y lo único que había era audífonos de menor calidad que los de ahora. Entonces también el progreso de los niños era pobre. Ahora con implantes es impresionante el desarrollo que pueden tener. Incluso uno ve gente hoy, gente grande, de 40, 50, 60 años, que tiene sordera y que en su momento no solamente no había detección, ni había herramientas, ni tratamientos, ni nada, y es gente que, bueno, le entró a la vida y recorre el mundo con esa patología. Y saber que el implante no es solo para los niños. El implante coclear se puede implantar desde el año hasta la edad que se quiere implantar. No hay límite de edad para el implante coclear. Eso es muy auspicioso, sin lugar a dudas. Doctor Matías Gelós, le agradezco mucho que haya compartido este rato con nosotros. Un gusto y a las órdenes. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una nueva pausa, 12:03. Ya volvemos.